el doctor Carlos Brito, que forma parte del Comité de Coordinación, la precisión que nos hace producción, Comité de Apoyo en Europa a la candidatura de Pedro Castillo, de Perú Posible, de Perú Libre. Esta es una oportunidad que vamos a tener, si ya lo tenemos en enlace, para poder conversar con Carlos, que es ya forma parte de los analistas políticos de Ánfora 2021, y qué mejor oportunidad para poder ampliar estas conversaciones, teniendo como objetivo, creo, el mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas, sobre todo de los que menos tienen, que son los que se han expresado en las elecciones de primera vuelta, exigiendo atención a sus problemas al Estado, y en este caso a quien va a asumir la presidencia de la República. Al margen de si es izquierda o derecha, lo cierto es que la pobreza en nuestro país, reflejada en nuestros compatriotas abandonados, no solamente en el tema económico, sino en todo lo que significa su situación como ser humano, exige que en estos tiempos haya cambios, en algunos casos radicales, con respecto a su atención. Por eso vamos a conversar. En los próximos minutos ya está Carlos con nosotros en el enlace. Le damos el buenas tardes en Perú y buenas noches en Italia, Carlos. Bienvenido. Buenas noches, Néstor. Gracias a ti y a todos tus colaboradores y el plantel de BS Televisión, a nuestro amigo Omar, también a Miguel Ángel Risco y todos los que hacen posible que la voz de los peruanos en el exterior también se escuche y se haga presente. Y tomemos de alguna forma un poco de visibilidad de aquello que hemos estado siempre excluidos como otro sector importante, no solamente en la economía del país, sino también como un sector social que formamos parte de los peruanos. Sí, esa es una realidad, esa es una primera reflexión, Carlos, ¿no? ¿Cómo va el tema del trabajo que se está realizando con objetivos muy puntuales, ¿no? En la solución a los problemas sociales de nuestro país, sobre todo a los más pobres. ¿Cómo va ese trabajo de coordinación y de apoyo a la candidatura de Pedro Castillo, Carlos? Bien, nosotros, como sabrás, hemos participado también en las elecciones, en la primera vuelta. Quien te habla participó, incluso soy como un ex candidato de democracia directa, que obtuvimos el 7% en el exterior. Lamentablemente, como todos sabemos, no superamos la valla, pero eso no significa que no continúe este proceso, no solamente de democratización, sino un problema que tiene que ver con lo que nosotros le llamamos la confluencia social, y esa confluencia social está naciendo, ahora se está gestando en todo el país, y es por eso que al día siguiente de las elecciones ratificamos aquello que desde el mes de septiembre del 2020, juntos con Perú Libre, formamos una alianza electoral y que no tuvo una posibilidad de presentarnos juntos por un tema más que todo ligado a una cuestión administrativa en la cual no había sido registrado la última modificación del Estatuto de Perú Libre ante el Jurado Nacional de Elecciones, en la cual manifestaba que las alianzas políticas, según la ley electoral, se daban por su dirección nacional, mientras que en la anterior era a través de los llamados congresos locales, regionales y nacionales, y eso ocupaba mucho tiempo y corríamos el riesgo de ambos perder la inscripción. Pero eso no implica de que nosotros no ha habido ninguna ruptura, por el contrario, hay un afianzamiento, y es por eso que después de haber pasado a la segunda vuelta los hermanos de Perú Libre, juntos con Pedro Castillo como candidato, hemos dado no solamente toda nuestra logística, los locales, sino que incluso hay una confluencia y venimos avanzando en diversas temáticas relacionadas a puntos muy puntuales, digamos, en lo que significa
temas para el país, como es la llamada gobernabilidad, como es los cambios estructurales en nuestro país, y uno de ellos fundamentalmente sobre la nueva Constitución, incluyendo el capítulo de derechos de los peruanos en el exterior, que hemos trabajado y que seguramente lo va a hacer en su próximo anuncio nuestro hermano Pedro Castillo, para que entiendan de una vez por todas y no se malinterprete y no se manipule que Pedro Castillo no tiene un programa, sino que más bien se está afinando un programa, y que él, en todo su recorrido, en ese periplo que está realizando en esta campaña para la segunda vuelta, está obteniendo, está recopilando una serie de temas muy puntuales y sobre todo que son vigentes en nuestro país y que han sido siempre dejados de lado por todos los gobiernos, incluyendo el presente. Y entonces es por eso que hay un frente social, no solo progresista, sino de apoyo a Perú Libre, y nosotros desde Europa y peruanos en el exterior con otros colectivos seguimos apoyando e impulsando esta nueva forma de realizar la unidad, porque eso es lo que el país necesita. Hay la necesidad de una unidad política, de una unidad programática, de una unidad con un plan estructurado, viable y sobre todo sostenible para el desarrollo integral del país. Y que esto va a ser nuestro hermano Pedro Castillo, con todo el equipo que acompaña en esta segunda vuelta, seguramente en este debate que se viene para el día de mañana, lo va a dar a conocer de una manera ya mucho más detallada. Y eso lo vamos a conocer también, Carlos, mañana, y esperamos a lo mejor en algún momento hacer el enlace respectivo, porque vamos a transmitir el debate y vamos a comentar posteriormente. Y es una suerte de coincidencia que el debate sea en el interior del país, en una región como Arequipa, porque todo el sur del Perú tiene extrema pobreza. En realidad toda la sierra nuestra tiene extrema pobreza, pero en el caso del sur hay una coincidencia y una identificación con el candidato. Y son los pobres, son el representante de los más pobres de nuestro país, y no lo digo yo, lo dicen los especialistas, y esto se está demostrando en el resultado de las encuestas, que pueden ser fotografías del área urbana, Carlos, pero que se da esa situación en de encuestas, pero el área rural se sigue manteniendo firme, y es el voto duro que señalan muchos del candidato Castillo. ¿Cuáles deben ser? En realidad todo está por hacerse en nuestro país, de acuerdo a lo que hemos podido comprobar con la pandemia y la orfandad del Estado en atender con prontitud. ¿Por qué? Porque no estaba preparado el Estado para atender una pandemia de la magnitud que la estamos viviendo. Y tú, como especialista, además de las ciencias médicas, puedes dar fe de esta expresión. Pero el tema de salud forma parte de toda una problemática de los peruanos, y con la mirada del exterior hay temas puntuales que se tienen que trabajar, y que ya lo ha señalado de alguna manera el candidato. ¿Qué es lo que se espera con el debate del día de mañana, en lo que debe ser la reafirmación de lo que ya lo está señalando y lo han dicho también el equipo técnico, con algunas deficiencias de comunicación desde nuestro punto de vista, Carlos, pero que finalmente la palabra la tiene el candidato presidencial, y la gran oportunidad es mañana? ¿Cuáles son las expectativas que se tiene para que realmente el candidato presidencial diga lo que está esperando el fuerte del soporte electoral del candidato, que son los más pobres de nuestro país? Bien, gracias. Voy a ser muy puntual, y tu pregunta tiene tres elementos en los cuales nosotros podemos responder. La primera es de que aquí en el exterior, hablo a nivel de Europa, tres diarios muy importantes, Le Figaro, Le Monde de Francia
El Messaggero en Italia, el Journal en el Reino Unido, por ejemplo, manifiestan que la distancia que existe en este momento entre el candidato Pedro Castillo y la candidata del Fujimorismo es más o menos de 12 a 14%, es decir, de 14 puntos. Por lo tanto, es inútil que traten de vender a través de este poder mediático las empresas de la información y que forman parte de la corrupción en nuestro país, por no decir cómplices de este sistema, en que están ya manifestando que hay un llamado empate técnico. Es totalmente absurdo y esto lo van a ver porque estos, digamos, diarios muy importantes tienen también sus propias formas de hacer no solamente la información, sino que también de recabar datos estadísticos muy importantes. Segundo, es que también el candidato, el día de mañana, hará definitivamente, una vez más, como se dice en términos políticos, zanjar la posición política por la cual tratan de arremeter la derecha y los medios de comunicación en el país, sobre todo cómplices de este sistema, cómplices de la corrupción, en la cual buscan de vincularlo con los llamados grupos de Sendero Luminoso o el llamado terruqueo, que eso forma parte de esa filosofía política de los llamados, lo digo aquí, psicosociales, del fujimontesinismo, que eso ha sembrado siempre en la historia, sobre todo a puertas de las elecciones. Entonces, dicho esto, es de que en nuestro país es inútil de que se siga tratando de convencer e imponer una corriente de opinión pública y crear una especie de un mecanismo informativo, como se dice, crear una especie de un nivel informativo para hacer pasar este mensaje y darle una transversalidad diciendo que vamos a volver o vamos a convertirnos en un país venezolano, el comunismo, el socialismo. Señores, aquí en Europa, incluyendo quien les habla, con 31 años viviendo en Europa y sobre todo aquí en Italia, vamos a ver, y gracias al comunismo, a los partidos socialistas, Europa es lo que es Europa. Ahí tenemos la unión de lo que fue la Alemania del este y el oeste, y que ahora es una de las potencias y es el que, como se dice, es el motor que impulsa la eurozona. Tenemos a Francia, tenemos a Italia, con una de las mejores constituciones a nivel mundial, donde aquí sus políticas de salud, es decir, políticas de Estado, el llamado Sistema Sanitario Nacional, está en manos del gobierno, del Estado. Aquí hay una gratuidad, aquí hasta los migrantes, hasta los refugiados, hasta los indocumentados, no digo ilegales porque no existe un hombre ni un ser humano ilegal en esta tierra, sino que existen procedimientos dentro de ese proceso migratorio que hace que no tengan algunos documentos administrativos, jurídicos, en base a las leyes que determinan su estabilidad migratoria, y por lo tanto hasta aquí es un reato que muera una persona por una no atención sanitaria. Y por lo tanto eso, señores, ¿quién lo ha logrado? Lo han logrado y Partillani, lo han logrado aquellos que han participado
con esas fuerzas comunistas, socialistas, progresistas, de avanzada, de vanguardia. Y eso hay que decirlo, no hay que tener miedo. No vengan a terruquear, no vengan aquí a tratar de sorprender a los peruanos, quienes no conocen procesos sociales y donde tratan justamente en su ignorancia de crear estos psicosociales y donde decir de que aquí va a regresar el comunismo. Señores, en la historia de la humanidad, el comunismo ha sido producto de una insurrección armada. Si no, díganme, señálenme dónde existe en la historia universal de nuestro mundo que los países comunistas no haya habido derramamiento de sangre y donde ha habido estas guerras internas para llevar a cabo el poder por parte de aquello que se llama el proletariado. ¿Acaso eso está ocurriendo en el país? Definitivamente nadie de nosotros queremos, y los que estamos apoyando tampoco queremos esos años negros. Lo que necesitamos es la democratización del país. Una democracia no representativa como es actualmente, sino una democracia participativa, una democracia con mecanismos de democracia directa como existe también aquí en Europa, donde el que detenta el poder es el ciudadano, es decir, empoderar al ciudadano para poder participar en las políticas de Estado y para poder ser miembro activo de aquello que significa ese beneficio colectivo para el país. Eso que significan políticas de Estado para el beneficio del país. Y eso es lo que no ha sucedido en todos estos años y con todos los gobiernos. Y es por eso de que en este bicentenario, en esta milenio que viene y que estamos entrando incluso a los 200 años de la llamada conquista, de la llamada independencia, entre comillas, definitivamente debe de llamarnos a una reflexión y donde incluso hay la necesidad de hacer un nuevo ordenamiento jurídico en nuestro país, y eso implica una nueva constitución, incluyendo en ella el capítulo derechos de los peruanos en el exterior, por esos 3.800.000 que somos fuera del país y que nosotros hasta ahora hemos sido los excluidos y hemos sido producto incluso de esos años de sombra, de esos años de terror, de esos años oscuros en nuestro país, producidos justamente por quienes han tenido las responsabilidades de gobierno. Esto no lo hemos originado nosotros. Ninguno de los peruanos en el exterior ha querido salir de su país. Esto que sea claro. Nadie se ha querido dejar a sus familias, venirse, como se dice, con su mochila en el hombro, lleno de fotos, llorando, lágrimas de sangre, creando fracturas sociales y sobre todo que incluso hasta la Comisión de la Verdad, el CBR, la Comisión de la Verdad y de la llamada Reconciliación Nacional, hasta allí han tenido una equivocación porque no han considerado como un efecto de todos estos años también los migrantes, esos 3.800.000 que nos encontramos afuera, somos producto de ello. Y somos también en el país, hay otra cosa que se tiene que realizar, que es la llamada, el proceso de pacificación nacional. Y eso estamos tratando de hacer nosotros. Aquí no está en juego solamente la izquierda o la derecha. Aquí lo que está en juego es, o hacemos una democratización verdadera, real, y nos ocupamos de los problemas del país para el desarrollo nacional, integral, viable, sostenible, o es que queremos que venga lo que ya conocemos y donde existen las certezas de toda esta maquinaria corrupta y del status quo que ha llevado justamente a lo que nos encontramos ahora, incluyendo hasta la pandemia. Es producto de esa incapacidad, de ese deterioro y sobre todo es producto de que esta clase política no ha sido capaz de poder resolver problemas estructurales en nuestro país. Entonces aquí se viene una disyuntiva, no hay otra, o el continuismo o un cambio social en el país, y ese cambio implica un nuevo reordenamiento jurídico, implica una pacificación, un proceso de pacificación en el país, e implica hermanarnos, reencontrarnos, y eso es lo que nosotros buscamos.
Aquí no buscamos hacer la guerra ni del rico contra el pobre, ni del no. Lo que necesitamos es que esto sea una ocasión para poder por primera vez confluir todas las fuerzas democráticas, progresistas, de avanzada, y sobre todo quienes tenemos una mirada que va mucho más allá de lo que significa izquierda o derecha, porque los derechos del ser humano no tienen una bandera política. Los derechos, como se dice, son derechos fundamentales del ciudadano, y donde el Perú, desde hace más de 100 años, cuando se realizó la Revolución Francesa, ¿no?, con tres, digamos, consignas muy fundamentales: liberté, humanité, fraternité, es decir, libertad, fraternidad y humanidad, eso sigue vigente aún. Y por lo tanto, esto es lo que nosotros, juntos con Pedro Castillo, juntos con Perú Libre, juntos con los movimientos, con los colectivos y con todo aquello que significa ese Perú profundo, ese Perú olvidado, ese Perú que ha tenido siempre la exclusión, ese Perú donde todos los gobiernos han sido no solamente nefastos, sino que han sido sordos ante ese sentimiento. Esta es una ocasión. Y entonces hay una desesperación por parte de quienes han gobernado en nuestro país de mantener este status quo, y es por eso que estamos por el cambio, por la transformación, o por mantener esta corrupción y este status quo, y sobre todo que sigan gobernándonos y que sigan creciendo esas brechas sociales. Esto es así de simple, hermano. Así que no vengamos acá a asustar con el terruqueo, con el comunismo, socialismo. Eso ya la gente, el Perú ha despertado, y por lo menos pensamos que hay ya una visión mucho más amplia del poblador, como se dice, del ciudadano de a pie, y que ve justamente en que esto lo va a decir y va a deslindar el día de mañana nuestro hermano Pedro Castillo, para que quede de una vez por todas con ese terruqueo. Porque si es que la historia lo señala, es de que él, es verdad, es un rondero, hijo de campesinos, pero que no es un terrorista, porque justamente los ronderos lucharon para evitar que vayan Sendero Luminoso en sus pueblos, en sus lugares donde ellos vivían, los abigeos, etcétera, y donde se trató de crear, como se dice, como parte del Perú profundo, del AINI, de lo que significan las llamadas comunidades, conceptualizadas como una forma de una convivencia, de condividir una serie de acciones, y es por eso que nacen estas rondas, y que son las rondas campesinas, que son las rondas urbanas, etcétera. Y eso es Pedro Castillo, que no se le venga aquí a tildar de un terrorista. Eso ha sido siempre. Incluso a quien te habla también, por haber sido contestatario del sistema, me han dicho de todo: rojo, terrorista, etcétera. Hermanos, es que no tengamos miedo a todo esto. Eso ya estamos curados. Y el Perú lo que necesita es levantar las banderas del Perú para un desarrollo integral, y que las políticas del Estado, las políticas del gobierno tengan una visión, y que esa visión como objetivo final sea el crecimiento, el desarrollo sostenible, integral, y sobre todo busquemos y conquistemos y construyamos la paz social, la justicia social en nuestro país. Eso es lo que queremos, y por eso Grandes estamos apoyando retos. a Pedro Castillo y Sí, a todo el grupo. grandes retos. Perdóname que me haya salido de repente, pero es necesario decir esto. Sí, muy bien entendido, Carlos. Son tiempos difíciles, son tiempos de cambios, son tiempos de grandes soluciones, de activar algunas instituciones como el Acuerdo Nacional, que debe cumplir realmente su papel dentro de las nuevas condiciones que está exigiendo el pueblo, las nuevas medidas que se tienen que tomar, y esos son los tiempos de cambio que estamos viviendo en estas épocas. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad. Vamos a mantener en comunicación. Mañana vamos a estar transmitiendo el debate presidencial desde Arequipa, haciendo los comentarios. Esperemos que permita la conectividad, hacer el enlace, considerando la hora, además, que va a ser un poco complicado para Europa, pero estaremos coordinando, estaremos atentos, si no es el mañana, en los próximos días, también para los comentarios de lo que está ocurriendo con los peruanos en el exterior, especialmente en Europa. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad, y estamos
en coordinación. Estamos siempre alertas a los comentarios desde Europa. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Gracias, Néstor, a ti y a todos nuestros amigos de BIES.